En el episodio de hoy, veremos las muertes más horribles jamás registradas en safaris de vida silvestre, desde un veterano que no pudo escapar del depredador máximo de América, hasta un investigador atacado por los parientes más cercanos de la humanidad. Pero primero, comenzamos en India, donde un paso demasiado cerca se vuelve mortal. Era el 15 de julio de 2016, cuando el calor abrasador del verano de Rajastán alcanzaba su punto máximo en el Parque Nacional Ranthambore, en India. Las antiguas ruinas de la fortaleza salpicaban el paisaje como centinelas silenciosos, vigilando una naturaleza salvaje donde majestuosos tigres de Bengala vagaban libremente entre bosques densos y pastizales abiertos. Colleen Barrett, una maestra de primaria de 32 años originaria de Portland, Oregon, había soñado con este momento durante años, acompañada por su esposo Michael, un ingeniero de software de 35 años, y sus dos hijos, Emma y Jake, de 8 y 5 años. La familia le había ahorrado meticulosamente durante 3 años para poder pagar esta aventura de safari en India, de esas que se viven una sola vez en la vida. La celebración de su 10º aniversario de bodas los había llevado al prestigioso Taj Sawai Madhopur Lodge, donde el espíritu aventurero de Colleen y su pasión por la fotografía de vida silvestre ya habían impresionado a su guía, Rajesh Kumar, conocida entre sus amigos por empujar los límites con tal de capturar la toma perfecta. Colleen llevaba su equipo profesional de cámara a todas partes, decidida a documentar cada momento de su auténtica experiencia en la jungla. La familia había pasado 3 días increíbles explorando el diverso ecosistema del parque, presenciando leopardos, osos perezosos y un sinnúmero de especies de aves. Pero Colleen seguía insatisfecha con sus fotografías de tigres, buscando constantemente esa imagen perfecta y escurridiza que definiría su viaje y justificaría su considerable inversión. Los tigres de Bengala son depredadores máximos que pueden pesar hasta 300 kilogramos, equipados con garras retráctiles que alcanzan las 10 centímetros de largo y colmillos capaces de producir mordidas aplastantes de más de 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos cazadores solitarios poseen una vista y un oído excepcionales, lo que los convierte en acechadores casi invisibles dentro de su hábitat natural. Sus distintivos pelajes naranjas con rayas negras les proporcionan un camuflaje perfecto entre los pastos altos y las sombras moteadas del bosque. Durante las últimas horas de la tarde de su 4º día, Rajesh colocó su jeep abierto aproximadamente a 40 metros de un abrevadero impecable, donde una magnífica tigresa había llegado a beber con sus 2 cachorros subadultos cerca. La hembra de 135 kilogramos, una matriarca territorial sin nombre conocida por los guías locales solo por su distintiva cicatriz sobre el hombro izquierdo, exhibía su impresionante pelaje naranja marcado con intensas rayas negras mientras bajaba su enorme cabeza hacia la superficie del agua. Colleen quedó hipnotizada por la escena, observando cómo el reflejo del tigre brillaba en el agua quieta. A pesar de las protestas urgentes de Michael y las firmes advertencias de Rajesh sobre permanecer sentada, Colleen se puso de pie en silencio y bajó del vehículo con la cámara en la mano. Se movió deliberadamente hacia el abrevadero, creyendo que la tigresa que bebía no representaba una amenaza inmediata. La tigresa, marcada por la cicatriz, detectó la presencia de Colleen al instante. Levantando su enorme cabeza y fijando sus ojos ámbar en la humana que se acercaba, a una distancia de 15 metros, la tigresa se puso de pie en toda su altura, con las orejas aplastadas contra el cráneo, en una señal de advertencia inconfundible. Colleen se quedó congelada, pero no retrocedió, y continuó enfocando el lente de su cámara en el magnífico depredador. Esa vacilación fatal activó los instintos territoriales de la tigresa. La tigresa explotó en movimiento, cubriendo la distancia en menos de 2 segundos a 55 kilómetros por hora. Colleen apenas logró dar 2 pasos desesperados antes de que la depredadora de 135 kilogramos la golpeara por detrás con una fuerza devastadora. El impacto lanzó a Colleen de cara contra la tierra roja, mientras su cámara salía volando de sus manos. La tigresa marcada cerró de inmediato sus poderosas mandíbulas alrededor del cuello y el cráneo de Colleen, sus colmillos de 10 centímetros penetrando profundamente en las vértebras cervicales. La tigresa aplicó una presión aplastante de más de 80 kilogramos por centímetro cuadrado, comprimiendo por completo las vías respiratorias de Colleen mientras, al mismo tiempo, le seccionaba la médula espinal a la altura de la vértebra C2. Los tigres matan mediante el aplastamiento preciso de la garganta y la separación de la columna, técnicas perfeccionadas durante millones de años de desarrollo evolutivo. El cuerpo de Colleen quedó inerte en menos de 60 segundos, mientras la falta de oxígeno y el trauma neurológico masivo surtían efecto de inmediato.
La hembra territorial mantuvo su agarre mortal durante varios minutos más, asegurándose de que la amenaza percibida quedara completamente neutralizada. Siguiendo patrones instintivos de comportamiento, comenzó a arrastrar el cuerpo sin vida de Colin hacia la maleza densa, con la intención de ocultar su presa lejos de posibles carroñeros. Todo el ataque duró menos de 3 minutos, con Rajesh incapaz de intervenir debido a las estrictas regulaciones del parque que prohibían las armas de fuego. Las autoridades del parque iniciaron una investigación inmediata sobre el incidente, revisando los protocolos de seguridad y los procedimientos de capacitación de los guías. La tragedia de la familia Barrett provocó discusiones internacionales sobre los estándares de seguridad en el turismo de vida silvestre, con grupos conservacionistas enfatizando la importancia crítica de mantener distancias seguras de los depredadores peligrosos. La historia de Colin Barrett fue un trágico recordatorio de lo rápido que puede atacar un tigre, cuando un paso fatal cruza el límite. Para Warren Douglas, no era un depredador exótico al que estaba rastreando, sino un enorme oso grizzly en la naturaleza salvaje de Yellowstone, que resultaría ser mucho más letal. Era el 3 de septiembre de 2017, cuando el aire fresco de otoño del Parque Nacional Yellowstone llevaba el aroma de los pinos y del invierno que se acercaba a través de la agreste naturaleza de Wyoming. La vasta extensión del primer parque nacional de Estados Unidos se extendía sin fin, con montañas imponentes, bosques densos y praderas impecables que creaban el paraíso de cualquier fotógrafo. Warren Douglas, un fotógrafo de vida silvestre de 45 años originario de Denver, Colorado, había llegado al campamento Slough Creek, para lo que planeaba como su expedición en solitario más ambiciosa hasta ese momento. Padre divorciado de 2 hijas adolescentes, Warren contaba con un amplio entrenamiento militar de supervivencia de sus días en el ejército, y había pasado 15 años capturando imágenes premiadas de vida silvestre en algunos de los lugares más remotos de Norteamérica. Sus manos curtidas y sus ojos atentos reflejaban años de riesgos calculados en busca de esa toma perfecta. La reputación de Warren entre los fotógrafos de vida silvestre se había construido gracias a su habilidad para leer el comportamiento animal y mantener distancias seguras mientras capturaba momentos íntimos de la vida de los depredadores. Llevaba 2 días rastreando a un enorme grizzly macho, esperando documentar el comportamiento natural de alimentación del oso durante el crucial periodo previo a la hibernación. Su pasado militar le había dado confianza en sus habilidades de supervivencia, haciendo que se sintiera cómodo aventurándose solo en territorios donde la mayoría de los fotógrafos requerían guías y apoyo de respaldo. Las hijas de Warren solían preocuparse por sus expediciones en solitario, pero su historial de fotografía exitosa en la naturaleza había conseguido que aceptaran, aunque con reservas, su peligrosa profesión. Los osos grizzly se encuentran entre los depredadores más formidables de Norteamérica, con machos adultos que pueden pesar hasta 360 kilogramos y poseen una fuerza capaz de romper troncos de árboles. Sus garras de 10 centímetros pueden desgarrar láminas delgadas de metal e infligir heridas devastadoras, mientras que sus poderosas mandíbulas generan fuerzas de mordida superiores a 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos depredadores máximos pueden alcanzar velocidades de 55 kilómetros por hora, a pesar de su enorme tamaño, y su agudo sentido del olfato supera al de los sabuesos por 7 veces. Durante el otoño, los grizzlies entran en hiperfagia, consumiendo hasta 20.000 calorías diarias para prepararse para la hibernación invernal, lo que los vuelve extremadamente agresivos al defender fuentes de alimento. Su naturaleza territorial se vuelve particularmente marcada cuando protegen presas de carroñeros y amenazas percibidas. En su tercera mañana, Warren descubrió al macho de 270 kilogramos alimentándose de un cadáver fresco de alce en una pradera cerca de Slough Creek. El enorme pelaje marrón chocolate del oso se ondulaba con músculo, mientras arrancaba trozos de carne del cadáver con precisión metódica. Warren se colocó inicialmente a 130 metros de distancia, detrás de un tronco caído, capturando varias tomas a través de su lente telefoto. El oso permanecía concentrado en alimentarse, levantando ocasionalmente su enorme cabeza para escanear los alrededores antes de volver a su comida. Impulsado por el deseo de conseguir imágenes de acercamiento más dramáticas, Warren comenzó a avanzar usando la cobertura disponible. A 90 metros, se agachó detrás de una gran roca y continuó fotografiando al oso mientras se alimentaba. El grizzly no mostraba señales de agitación, lo que animó a Warren a acercarse más. Se reubicó detrás de un grupo de pinos, a 70 metros del enorme depredador, creyendo que su entrenamiento militar de sigilo lo mantendría sin ser detectado. Esa distancia violaba las regulaciones del parque, que exigen una separación mínima de 90 metros con respecto a los osos.
El viento cambió de dirección repentinamente, llevando el olor humano de Warren directamente hacia el oso que se alimentaba. El grizzly probablemente había detectado su presencia mucho antes, pero la toleró mientras estaba concentrado en comer. El cambio de olor activó una alarma inmediata. La enorme cabeza del grizzly se levantó de golpe, sus fosas nasales ensanchándose mientras procesaba la amenaza. El oso se incorporó sobre sus patas traseras, alcanzando casi 3 metros de altura, escaneando metódicamente en busca del origen de la intrusión. Sus orejas se pegaron contra su cráneo mientras los músculos de sus hombros se tensaban visiblemente bajo su grueso pelaje. Warren permaneció inmóvil, esperando que el oso volviera a alimentarse. En cambio, el grizzly bajó a 4 patas y comenzó a moverse deliberadamente en su dirección, siguiendo el rastro de olor con enfoque depredador. A 45 metros, el oso vio a Warren detrás de los árboles. El grizzly cargó de inmediato, cubriendo la distancia en menos de 4 segundos. Warren buscó desesperadamente su spray para osos, pero el seguro se atoró por el pánico. El depredador de 270 kilogramos lo golpeó con una fuerza tremenda, sus enormes patas delanteras impactando contra su pecho y abdomen. El impacto lanzó a Warren hacia atrás contra el tronco de un árbol con una fuerza capaz de quebrar huesos. El grizzly continuó de inmediato con mordidas devastadoras en el cuero cabelludo, el rostro y los hombros de Warren, sus poderosas mandíbulas triturando hueso y desgarrando carne mientras provocaban un sangrado masivo. Después, el oso inició una breve conducta de ataque, usando sus garras de 10 centímetros para desgarrar el torso de Warren. La caja torácica de Warren se fracturó bajo el ataque, perforándole el pulmón izquierdo. Las garras del grizzly penetraron su cavidad abdominal, causando una hemorragia interna masiva y daño en los órganos. Warren perdió el conocimiento en menos de 30 segundos debido a la pérdida de sangre y a una lesión cerebral traumática. El ataque duró aproximadamente 60 segundos antes de que el oso, satisfecho de que la amenaza había sido eliminada, regresara al cadáver del alce. Tras el incidente, los funcionarios del parque reforzaron los protocolos de seguridad existentes y aumentaron las campañas educativas sobre mantener distancias adecuadas con la vida silvestre. La historia de Warren Douglas demostró que incluso el entrenamiento militar no significa nada frente a la furia de un grizzly. Para Eleanor Briggs, no sería la naturaleza salvaje de Norteamérica lo que enfrentaría, sino la oscura selva tropical de Costa Rica, donde un depredador distinto cazaba en completo silencio. Era el 22 de marzo de 2018, cuando el aire húmedo del Parque Nacional Corcovado, en Costa Rica, colgaba pesado con el olor de la tierra mojada y los gritos de criaturas nocturnas resonando bajo el denso dosel de la selva tropical. En lo profundo de la remota península de Osa, esta naturaleza salvaje es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, donde cada sonido esconde vida y cada sombra contiene movimiento. Eleanor Briggs, una turista de 28 años originaria de San Diego, había llegado para lo que se suponía sería una semana de ecoaventuras guiadas. Ella y su pareja, Marcus, se habían unido a un pequeño grupo hospedado en un lodge remoto cerca del límite norte del parque, donde los visitantes podían caminar por el bosque primario con guías locales durante las horas de luz. La pareja había pasado la tarde fotografiando guacamayas rojas, monos capuchinos y los senderos serpenteantes llenos de raíces enredadas que se abrían paso por la jungla. Esa noche, después de cenar, Eleanor se dio cuenta de que había dejado su cámara de acción en uno de los senderos marcados donde habían grabado antes. En contra de las protestas de Marcus y de las advertencias del dueño del lodge, decidió regresar sola para recuperarla antes de que llegara la lluvia. Insistió en que era una caminata corta, de 15 minutos como máximo, y llevó una pequeña linterna frontal LED y su teléfono para alumbrarse. La selva tropical de noche era sofocantemente oscura. La luz de la luna apenas se filtraba a través del dosel, y el zumbido rítmico de los insectos llenaba el aire. Eleanor siguió el sendero lodoso, guiada por el estrecho haz blanco de su linterna frontal. No sabía que los caminos estrechos que los excursionistas usaban durante el día también eran preferidos por el depredador máximo del bosque, el jaguar. A unos 40 metros de distancia, una jaguar hembra que pesaba poco más de 60 kilos, patrullaba su territorio. Su oído agudo captó los pasos de Eleanor y el leve pitido del control de la linterna del teléfono. La felina se agachó, su pelaje moteado fundiéndose con las sombras. Los jaguares son cazadores de emboscada, que dependen del sigilo, la paciencia y una fuerza explosiva. En la selva densa, sus ataques duran segundos, no minutos. Eleanor encontró su cámara medio enterrada cerca de las raíces de un árbol caído y suspiró con alivio, mientras le quitaba el lodo.
Un gruñido bajo y gutural atravesó la oscuridad detrás de ella. Se quedó paralizada, con el pulso golpeándole con fuerza. Giró su linterna frontal hacia el sonido, pero el haz de luz solo iluminó hojas densas y enredaderas entrelazadas. La jungla pareció contener la respiración. Entonces, desde la izquierda, el jaguar atacó. En un destello de músculo y velocidad, la felina saltó desde detrás del tronco caído y se lanzó contra la parte superior del cuerpo de Eleanor, derribándola contra el suelo del bosque. Su linterna frontal salió volando, sumiendo el claro en la oscuridad. Antes de que pudiera gritar, las mandíbulas del jaguar se cerraron alrededor de su cuello y la parte baja de su cráneo. Sus dientes perforaron profundamente los tejidos blandos debajo de la mandíbula, seccionando arterias y aplastando parte de la zona superior de la columna. La fuerza de la mordida provocó una hemorragia catastrófica y asfixia en cuestión de instantes. El cuerpo de Eleanor quedó inmóvil. El jaguar mantuvo su agarre durante casi un minuto. Luego la soltó y comenzó a arrastrar el cuerpo hacia la maleza para ocultar su presa. En cuestión de minutos, el bosque volvió a quedar en silencio. Cuando Eleanor no regresó, Marcus y 2 guías salieron con linternas a buscarla. Encontraron su linterna frontal cerca de la vegetación rota, pero no había señales de ella. A los guardabosques locales y a la policía les tomó hasta el amanecer localizar sus restos a unos 200 metros del sendero. Se confirmó que el ataque había sido obra de un jaguar salvaje, un suceso raro, pero conocido en regiones donde la actividad humana se cruza con los corredores de caza. Las autoridades costarricenses cerraron el área durante varios meses para rastrear y reubicar al animal. El incidente llevó a normas más estrictas para los visitantes de Corcovado, incluyendo guías obligatorios después del atardecer y prohibiciones contra viajar en solitario más allá de los límites del lodge. La historia de Eleanor Briggs se convirtió en un recordatorio sombrío de que la selva tropical, con toda su belleza, sigue siendo un mundo regido por el instinto y la supervivencia. Un lugar donde un paso equivocado en la oscuridad puede cruzar para siempre la línea entre el asombro y la naturaleza salvaje. Era el 8 de enero de 2017, cuando la humedad opresiva de la temporada de lluvias de Queensland cubría el estuario del río Daintree, donde la selva antigua se encontraba con las aguas infestadas de cocodrilos del extremo norte de Australia. Las aguas turbias de marea, teñidas de taninos, serpenteaban por una de las selvas tropicales más antiguas que aún sobreviven en el mundo, creando un paisaje primitivo donde los cocodrilos de agua salada habían reinado como depredadores durante millones de años. Tracy Coleman, una guía de turismo de aventura de 35 años originaria de Brisbane, había construido su reputación ofreciendo experiencias auténticas de la naturaleza australiana a turistas internacionales. Sin embargo, Tracy era relativamente nueva en la región de Daintree, pues recientemente había expandido sus operaciones desde las aguas más seguras alrededor de Brisbane. Aunque tenía experiencia en recorridos fluviales, solo llevaba 8 meses operando en territorio de cocodrilos, y todavía estaba aprendiendo los peligros únicos del extremo norte. Esa mañana, Tracy guiaba a un pequeño grupo de 4 turistas estadounidenses que buscaban una experiencia auténtica de aventura australiana. El grupo estaba formado por 2 parejas adineradas de Texas, que habían pedido específicamente experiencias fuera de lo común, y pagaban tarifas premium por acceso exclusivo. La embarcación de Tracy había estado navegando por el sistema de estuarios del río Daintree, mostrando el ecosistema único donde la selva tropical patrimonio de la humanidad se encuentra con las aguas de marea. El guía aborigen local Jimmy Calcara le había advertido a Tracy sobre el aumento de actividad de cocodrilos, debido a las recientes inundaciones, que habían alterado el ecosistema y vuelto a los enormes reptiles más activos e impredecibles. Los guías experimentados en territorio de cocodrilos mantienen reglas absolutas sobre el contacto con el agua. Nada de manos, pies ni equipo en el agua bajo ninguna circunstancia. Los clientes habían dejado caer accidentalmente equipo profesional de cámara valuado en $8,000 al agua, en lo que parecía ser una sección poco profunda cerca de la orilla. El equipo era claramente visible en el agua transparente, tentadoramente cerca de la costa. Los clientes se agitaron cada vez más, y una de las parejas amenazó con exigir un reembolso completo y dejar reseñas devastadoras que podían destruir el negocio en expansión de Tracy. Los cocodrilos de agua salada se encuentran entre los depredadores más formidables del mundo, con grandes machos que alcanzan longitudes de más de 6 metros y pesan hasta 1 tonelada. Estos depredadores máximos están perfectamente adaptados como cazadores de emboscada, capaces de permanecer inmóviles durante horas antes de explotar en acción con una velocidad devastadora. Sus poderosas mandíbulas generan fuerzas de mordida tremendas, lo que los convierte en algunos de los depredadores más peligrosos de la Tierra. Tracy tomó una serie de decisiones cada vez peores. Primero,
usó un gancho de bote para intentar alcanzar el equipo, estirándose peligrosamente sobre el borde del agua. Cuando eso falló, consideró usar la cuerda del ancla de la embarcación para enganchar el equipo. Finalmente, bajo la intensa presión de los clientes y temiendo una ruina financiera por reseñas negativas, Tracy cometió el error fatal de inclinarse demasiado sobre el borde del bote mientras intentaba alcanzar el equipo con una red. Un enorme cocodrilo macho de agua salada había estado inmóvil en las aguas más profundas cercanas, perfectamente camuflado entre troncos sumergidos y vegetación. Las recientes inundaciones habían llevado al antiguo depredador hacia zonas de caza menos profundas, donde esperaba con paciencia prehistórica. Cuando Tracy se estiró por encima de la borda del bote, su equilibrio cambió. La embarcación se balanceó ligeramente, y ella cayó hacia adelante al agua con un chapoteo que de inmediato atrajo la atención del cocodrilo. El enorme reptil salió disparado de su escondite con una fuerza explosiva. Tracy apenas había salido a la superficie cuando el cocodrilo atacó con una precisión devastadora. El ataque fue rápido y abrumador, sin darle ninguna oportunidad de escapar o defenderse. Los gritos de los clientes resonaron por todo el estuario mientras presenciaban el ataque. Pero todo terminó en cuestión de instantes. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato, pero Tracy ya estaba fuera de toda ayuda. Las autoridades de Queensland investigaron el incidente y emitieron nuevos avisos de seguridad para los operadores turísticos, enfatizando los protocolos existentes sobre mantener distancias seguras del agua en hábitat de cocodrilos. La investigación reforzó que las pautas establecidas eran adecuadas cuando se seguían correctamente, pero destacó los desafíos constantes de la presión de los clientes y las consideraciones comerciales en el turismo de naturaleza salvaje. La recuperación del cuerpo requirió equipos especializados y tomó varios días debido a las condiciones difíciles y a la necesidad de localizar y retirar de forma segura al cocodrilo del área. La muerte de Tracy sirvió como un trágico recordatorio de que incluso un momento de falta de juicio puede ser fatal en territorio de cocodrilos. El incidente destacó las vulnerabilidades particulares que enfrentan los operadores más nuevos, quienes pueden subestimar la naturaleza absoluta de los protocolos de seguridad ante cocodrilos y la presión peligrosa que las expectativas de los clientes pueden ejercer sobre los guías que trabajan en los entornos más peligrosos de Australia. Era el 14 de noviembre de 2015, cuando el denso dosel del Parque Nacional Kibale, en Uganda, filtraba el sol ecuatorial en manchas de luz moteadas sobre el suelo del bosque. Esta naturaleza salvaje albergaba una de las concentraciones más altas de primates del mundo, incluyendo más de 1.500 chimpancés viviendo en complejos grupos sociales por toda el área protegida. Shane Porter, un estudiante de posgrado en primatología de 29 años de la Universidad de Oxford, había llegado a la estación biológica de campo de la Universidad Maker Air para realizar una investigación sobre el comportamiento territorial de los chimpancés para su tesis doctoral. Conocido entre sus colegas por su enfoque metódico y su estricto apego a los protocolos de seguridad, Shane había pasado 6 meses adquiriendo experiencia con grupos de chimpancés habituados y era considerado uno de los investigadores más cautelosos del programa. Shane llevaba 3 meses rastreando a una comunidad de chimpancés habituados, documentando sus patrones diarios de comportamiento y sus interacciones sociales. La comunidad estaba formada por aproximadamente 15 individuos de diferentes edades, liderados por un macho alfa dominante. La investigación de Shane se enfocaba en disputas territoriales y mantenimiento de límites, lo que requería que siguiera al grupo durante sus actividades diarias de búsqueda de alimento. Los protocolos de la estación de investigación exigían que los investigadores mantuvieran una distancia mínima de 7 metros de los chimpancés y se retiraran de inmediato si ocurrían despliegues agresivos en escalada. Los chimpancés son los parientes vivos más cercanos de la humanidad, compartiendo el 98,8% del ADN humano, pero poseen capacidades físicas que superan significativamente la fuerza y agilidad humanas. Los machos adultos pueden pesar hasta 70 kilogramos y son considerablemente más fuertes que los humanos, con poderosos dientes caninos que sirven como armas formidables. Estos primates altamente inteligentes viven en jerarquías sociales complejas, donde la agresión juega un papel crucial para establecer la dominancia y defender el territorio. En su día 89 de observaciones, Shane seguía al grupo cuando se encontraron con miembros de una comunidad rival cerca de un límite territorial. El encuentro comenzó con despliegues agresivos típicos, incluyendo golpes en el pecho, sacudidas de ramas y vocalizaciones fuertes de ambos grupos. Shane se colocó a lo que creía que era una distancia segura de la confrontación. Sin embargo, durante la disputa territorial que iba escalando, varios chimpancés agitados se volvieron cada vez más impredecibles. En el caos del encuentro, Shane quedó demasiado cerca de la zona de conflicto justo cuando las tensiones alcanzaban su punto máximo.
El macho alfa, muy alterado por la confrontación territorial, cargó repentinamente hacia Shane, ya fuera porque interpretó al investigador como una amenaza o simplemente porque redirigió su agresión territorial. El chimpancé atacó con una fuerza explosiva. El ataque fue rápido y devastador, con la poderosa mordida del chimpancé infligiendo un trauma severo en el cuello y la parte superior del cuerpo de Shane. A pesar de su experiencia y entrenamiento, Shane no pudo escapar ni defenderse contra la fuerza y agresión superiores del animal. El ataque duró solo unos minutos, pero las heridas fueron catastróficas. Shane sucumbió a sus heridas antes de que la ayuda pudiera llegar al remoto lugar. El incidente conmocionó a la comunidad científica y llevó a revisiones extensas de los protocolos de seguridad para investigadores de campo. Aunque los ataques fatales contra investigadores son extremadamente raros, la muerte de Shane sirvió como un trágico recordatorio de los riesgos aumentados al estudiar animales salvajes poderosos, incluso aquellos considerados habituados a la presencia humana. El programa de investigación Kival implementó medidas de seguridad adicionales después del incidente, incluyendo equipos obligatorios de 2 personas para todas las observaciones de chimpancés y sistemas mejorados de comunicación de emergencia. La muerte de Shane Porter sigue siendo uno de los pocos ataques fatales documentados de chimpancés habituados contra un investigador, destacando que incluso nuestros parientes evolutivos más cercanos pueden representar peligros graves bajo ciertas circunstancias. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.